Hola, buenos días. Mi nombre es Héctor Cielo Rocha. Voy a entregar mi proyecto integrador que se llama Reutilizando. Mi facilitadora es Sandra Garduño Jiménez y vamos a resolver las ecuaciones que nos piden para este proyecto. Bueno, para este proyecto vamos a leer el contenido, hay que analizar el planeamiento del problema y posteriormente realizar el procedimiento paso a paso de lo que se solicita. La primera va a ser la expresión algebraica para la S1. Ahora hay que hacer todas los lados de la figura y así escribir la expresión de la superficie sumando 5 expresiones como mi índice de lo que tengo que entregar para este proyecto. Bueno, para este problema aquí nos plantea dos problemas. Dice, ¿qué hacer? Ana encontró un cartón rectangular en su casa y decide reutilizarlo, elaborando con él una caja sin tapa que le serviría para guardar los cables y accesorios de su celular. El cartón mide 80 por 60 centímetros y de la caja la realizará recortando cuatro cuadros iguales en cada una de las esquinas. El segundo planteamiento dice, recuerda que para expresar la superficie de la caja debemos identificar primero que al recortar los cuadros de las esquinas se forman 5 rectángulos y que la superficie del rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura, es decir, S igual a BH. En esta dispositiva aquí nos dice que tenemos que va a recortar estas esquinas, lo cual de las 4, lo cual le van a dar 5 rectángulos, que es 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, aquí nos marca que si tiene 5 rectángulos debe obtener expresión para cada una de ellas, o sea, cuál expresión algebraica para cada rectángulo. Uno, si la base es X y la altura es de 60, obviamente es igual acá, sería 60 menos 2X. Y entonces la expresión de la superficie 1 sería, ahorita veremos enseguida cómo sacar la expresión algebraica para esta. Bueno, para la primera, si esa es la expresión algebraica para S1, ahora anota las otras 4 superficies. Entonces vamos a hacer las ecuaciones para los 5, para los 5 rectángulos. Entonces, acá, en la superficie 1, lo que vamos a hacer es, nos pide la base también, ¿no? Entonces, si de la figura 1 al inicio medía 60 centímetros, pero como entonces aquí le ponemos X, sería 60, la expresión, menos 2X. ¿Por qué menos 2X? Porque le estamos quitando los dos lados de los rectángulos para que nos quede este rectángulo nada más. Entonces, la expresión sería X 60 menos 2X es igual a 60X. ¿Por qué? Porque 60 por X nos da un 60X menos 2X al cuadrado. Esta misma expresión se va a utilizar para la superficie 2 porque tiene las mismas medidas. Para la superficie 3, lo mismo, vamos a seguir el mismo procedimiento. Es X 80 menos 2X. ¿Por qué? Porque al inicio medía 80 centímetros, pero como le estamos quitando los cuadritos de las esquinas, nos queda un rectángulo, nos va a quedar el rectángulo, entonces sería menos 2X, 1, 2. Entonces sería igual a 80X menos 2X al cuadrado. Igual va a ser para la figura S4, porque es lo mismo. Para la 5 sí vamos a tener un poco más de... Hay que tener mucho ojo porque nos está pidiendo la base por la altura. Entonces, de base son 60X, que vamos a tomar esta porque aquí la tenemos. 60X la ponemos por 80. ¿Por qué 80? Porque es lo que nos medía el inicio de la altura
menos las 2x, obviamente. Aquí me equivoqué, puse al cuadrado, pero no tiene nada que ver. Es 80 menos 2x. Entonces, simplificando toda esta ecuación, nos va a dar un resultado de, si tenemos, vamos a multiplicar para que nos dé 60 por 80, nos da un total de 4800. Ahora vamos a hacer 60 menos 2x nos va a dar un total de menos 120x. Ahora vamos a 2x por 80, nos da un total de, perdón, menos 2x por 80 va a ser menos 160x. Y acá 2x por 2x nos va a dar un total de x al cuadrado. Aquí está bien, aquí me equivoqué. Entonces, simplificando toda esta ecuación nos va a dar a 4800 menos, aquí menos por menos es más, entonces 60 más 160, 120, perdón, más 160x nos da un total de 280x. Aquí me faltó también, disculpe, pero se me complicó un poco eso de andar poniendo los, los símbolos y todo eso. Entonces nos quedamos en 120 más 160 son menos 280x. Y pues aquí es lo mismo, ¿no? Porque son 4, son 4x al cuadrado. Entonces nos quedaría aquí también me equivoqué, es 1. Entonces la expresión sería menos, serían 4800 menos 280 más 4x al cuadrado. Esto es lo que el resultado de la ecuación que nos está pidiendo la primera. Vamos a seguir con la siguiente diapositiva. Bueno, para la pregunta número 2 dice, escribe la expresión de la superficie sumando las 5 expresiones obtenidas anteriormente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar estas, estas 5 expresiones desde acá, todo lo que tiene en color rojo, lo que voy a subrayar, para obtener la superficie. Entonces, bueno, aquí empezaremos, vamos, que sería de la superficie, es igual a, vamos a empezar con las 2x al cuadrado, estoy sumando 2, 4, 6, 8, son menos 8x más, después si 4x al cuadrado nos da un total de menos 4x al cuadrado. Entonces seguiríamos con las x normales, entonces son 60 más 60 son 120. Más 80 son 200, más 80 son 280. Como aquí tenemos la misma resultado, pues 280 menos 280 es 0. Entonces aquí no ponemos nada porque pues el resultado me da 0. Entonces vamos con los números. Entonces, bueno, como nos quedaría 0, ya nomás quedó 0, pues aquí ponemos en automáticamente los 4800. Entonces, la expresión de la superficie nos queda en total simplificado en superficie menos 4x al cuadrado más 4800. Pregunta número 3 dice, escribe la expresión algebraica que representa el volumen de la caja. Para calcular el volumen de la caja, recordemos que el volumen se obtiene multiplicando la superficie de la base por la altura. En este caso, la superficie de la base es S5 y la altura es X. Bueno, entonces para
Entonces, para la expresión algebraica sería B, que es igual a volumen. Entonces, utilizamos la expresión de la figura S5, que sería esta. Sería 4800 menos 280 más 4x al cuadrado por x. ¿Por qué x? Porque aquí nos está pidiendo que calculemos la altura. Entonces, simplificando esta ecuación, nos quedaría, vamos a multiplicar, que serían 4800 por x, nos da un igual de 4800x. Menos 280 por x nos da un igual a menos 280 al cuadrado. Más, en este caso sería, ponemos el signo de más, sería 4x al cuadrado por x, nos tiene que dar un resultado de 4x al cúbico, al cuadro, perdón. Entonces ya con eso tenemos la expresión para el volumen, que sería esta, yo la puse acá. Estas dos son las que vamos a estar utilizando en esas diapositivas, que es la superficie y el volumen. Seguimos con la siguiente diapositiva. Bueno, para la cuarta pregunta dice, ¿cuál es el volumen de la caja si la altura es de 7? Ahora nos están pidiendo calcular la altura de la caja. Entonces hay que checar el volumen de todo esto. Estos son los datos que me dan, ¿no? Nos dice que, en este caso, altura la ponemos como x, es igual a 100 centímetros. Vamos a calcular el volumen. Para la ecuación vamos a utilizar esta expresión, la de volumen. Entonces nos quedaría B igual a 4800. Este 7 es el valor de 7, que es la altura, menos 280 7 al cuadrado más 4, 7 al cúbico. ¿Por qué? Porque estamos utilizando estas expresiones. Entonces recuerden que simplificando x vamos a sustituir por el 7, lo que estamos haciendo en este. Entonces, simplificando la expresión esta que tenemos, yo la verdad hice todo el procedimiento en calculadora, entonces nos daría, vuelvo a repetir, 4807 menos 287 al cuadrado más 47 al cúbico nos da un volumen de 21.252 centímetros cúbicos. Bueno, ya tenemos el volumen de la caja considerando que la altura es de 7 centímetros. Bueno, para la pregunta 5 nos dice, ¿cuál es la superficie de la caja si la altura es de 4 centímetros? Vamos a utilizar un procedimiento que utilizamos en la pregunta número 4. Pues aquí nos da los datos que x es igual a 4 centímetros. Entonces vamos a calcular la superficie de la caja. En este caso vamos a utilizar la expresión de superficie, que es esta. Como referencia. Entonces, sí, la expresión nos quedaría en esto. Entonces nos quedaría superficie es igual a menos 4, que sería menos 4, 4 al cuadrado más 4800. Entonces esto nos va a dar un total de 4773 centímetros cúbicos. Entonces esto sería la superficie de la caja considerando que la altura es de 4 centímetros. Bueno, para la sexta pregunta dice,
Si se requiere que la superficie de la caja sea de 1000 centímetros cúbicos, perdón, centímetros cuadrados, ¿cuánto debe medir la altura de la caja? Entonces aquí los datos que tenemos es que vamos a simplificar la X por 1000 para calcular la superficie de la caja. Entonces vamos a utilizar la ecuación de superficie, que sería esto. Entonces nos quedaría así: menos 4x al cuadrado más 4800 nos debe dar un igual a 1000 centímetros cuadrados. En la segunda yo voy a desplazar la x, entonces nos quedaría así, ¿no? Hacemos a un lado, que sería positivo, pasa a negativo, entonces sería 4x al cuadrado, un total de 1000 centímetros cuadrados menos 4800. Entonces aquí vamos a hacer la resta. Menos 4x al cuadrado es igual a menos 3800. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la división entre 4800 menos 1000 nos da un total de 3800. Seguimos, entonces como menos 4 está dividiendo, entonces menos 4 está dividiendo, entonces nuestra expresión quedaría así: x al cuadrado es igual a menos 3800, perdón, menos 3800 entre menos 4. Entonces nos da un resultado de x al cuadrado igual a 950 centímetros cuadrados. Pero como todavía tenemos aquí al cuadrado, entonces ahí nos quedaría la forma de llevarlo a una raíz cuadrada, que sería esta. X es igual a la raíz cuadrada de 950 y entonces la superficie nos quedaría, pues, como resultado de superficie es igual, la superficie sería de 30.82 centímetros. Bueno, ese sería el resultado de la superficie, tomando en cuenta que la caja sea de 1000 centímetros cuadrados, perdón. Bueno, para la siguiente pregunta dice: ¿cuál es la superficie total y el volumen de la caja? Aquí como dato nos da, si la altura de la caja es de 0 centímetros, ¿cuál es la superficie total y el volumen de la caja? Calcula la superficie total y el volumen de la caja. Entonces, como dato tenemos x es igual a 0 centímetros. Entonces vamos a calcular la superficie y el volumen de la caja. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones de superficie y volumen, estas que están acá. Entonces, en la ecuación sería, entonces de superficie vamos a utilizar esta, que sería superficie igual a 4, 0 al cuadrado más 4800. ¿Por qué 0? Porque aquí nos está diciendo que si sustituimos la x es de 0 centímetros. Entonces de 0 al cuadrado nos da un total de 4800 centímetros cuadrados. Ahora ya tenemos la superficie, ahora vamos a ir por el volumen. Igual, si nos está marcando que el volumen es de 0 centímetros, entonces sería volumen igual a 4800, 0, menos 280, igual 0, más 4x, bueno, 0 al cuadrado. Entonces, ¿por qué estamos utilizando esto? Porque estamos utilizando la ecuación de volumen y sustituimos la x por el 0, que en este caso la tendríamos acá. Menos, entonces todos ceros. Entonces, ¿por qué nos da como resultado 0? Porque recordemos que para calcular
la superficie o el volumen es base por lado por altura. Pero como aquí la altura nos está indicando que es de 0, pues entonces si no hay altura, pues no tenemos como tal volumen. Entonces esto nos quedaría la ecuación para lo que es lo que nos pide la pregunta, que es la superficie total y el volumen de la caja, que sería esto que tengo en el cuadro. Esas son las ecuaciones o las expresiones algebraicas que nos pide la pregunta. Seguimos con la siguiente. En 8 vamos a, la pregunta es, considera las superficies S1, S2, S3, S4 y la figura S5. E imagina que la pondrás en un forro en la base y otro en las paredes laterales. El forro para la base cuesta 3 pesos cada centímetro cuadrado y el forro para las paredes laterales cuesta 1.5 pesos cada centímetro cuadrado. Si la altura de la caja es de 2 centímetros, calcula cuánto dinero se gastará en forrar todo el interior de la caja. Entonces, como datos, aquí nos dice que la base tiene un costo de 3 pesos por centímetro cuadrado y las paredes laterales tienen un costo de 1.5 pesos por centímetro cuadrado. Entonces aquí nos pide que x es igual a 2 centímetros. Entonces para las laterales, que sería la superficie 1, 2, 3 y 4, porque la 5 es la base, entonces la ecuación sería, vamos a utilizar la expresión esta que tenemos acá, entonces sería ese va a ser, aquí voy a hacer de una vez que es para la misma base, porque para la 1 y la 2, porque tienen las mismas dimensiones, entonces sería 60, entre paréntesis 2, ¿por qué? Porque 2, recuerden que sustituimos la x, que aquí nos vale 2 centímetros, entonces sería 2 menos 2, 2 al cuadrado, entonces nos da un total de, haciendo la suma, nos da un total de 112 pesos. Entonces, como aquí nos pide, perdón, aquí es centímetros cúbicos, perdón por esto. Entonces, los centímetros lo vamos a dividir por el costo, que el costo nos da de las paredes laterales 1.5, entonces serían 112 centímetros por 1.5, que lo del costo nos da un total de 168. Entonces el costo de la superficie 1 y 2 nos da un total, que es esta que está en blanco, que es de 168 por paredes laterales de la figura, que sería esta y esta. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento para las paredes laterales de la figura 3 y 4. Vamos a utilizar la misma expresión algebraica y esa es la ecuación. Sería entonces igual a 80 por 2 menos 2 por 2 al cuadrado. Entonces esto nos da un resultado de 152 centímetros. Entonces esto lo vamos a multiplicar por el costo, que el costo nos da en 1.5. Entonces sería 152 por 1.5 nos da igual un total de costo de 228 pesos. Es lo que vamos a poner en las figuras
en las figuras 3 y 4. Seguimos para la superficie 5. Vamos a utilizar la expresión que sería 4800 menos 280 por 2 más 4 por 2 al cuadrado, que nos da un total de 4256. Esos 2456 los vamos a multiplicar por el costo, que serían 3 pesos. Entonces, simplificando, 4256 centímetros cúbicos por 3 nos da un total de 12.768. Entonces, esto es el costo. Eso es el costo de la superficie 5. Entonces, por lo tanto, el costo total resulta de la suma de las paredes laterales más la base. Entonces, vamos a sumar. Entonces, vamos a sumar lo que es superficie 1 son 168 más superficie 2 más superficie 3 más superficie 4 más superficie 5. Entonces nos da un total de el costo total del forro sería de 13.560, perdón. Seguimos con la siguiente diapositiva. Entonces aquí nos dice, pregunta 9. Recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cuadrados. Calcula cuántos litros le cabe a la caja si su altura es de 4 centímetros. Entonces, como datos tenemos que X es igual a 4 centímetros. Entonces, vamos a calcular los litros cúbicos. Entonces, aquí vamos a utilizar la ecuación de volumen, que sería 4800 por 4 menos 280 por 4 al cuadrado más 4 por 4 al cúbico. Entonces esto nos da un total de 14.963 centímetros cúbicos. Yo la verdad lo hice toda esa ecuación en la calculadora. Entonces aquí voy a resolver por qué 4. Entonces porque acuérdense que X el valor de aquí de este dato es de 4. Entonces 4 es el valor que tiene X. Entonces para las ecuaciones entonces sería 4, 4. Entonces tenemos lo que es los centímetros. Entonces volumen es igual a 14.966 centímetros cúbicos, pero aquí nos dice que lo tenemos que calcula los litros. Entonces si un litro tiene 1000, entonces vamos a dividir lo que son 14.973 entre 1000. Entonces esto nos va a dar un total de 14.976 litros. Entonces estos son los litros que le cabe a la caja si la altura es de 4 centímetros. Entonces, aquí en la última pregunta nos dice, recuerda que un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Calcula cuántos litros le caben si a la caja, si su altura es de 7 centímetros. Entonces aquí no hay mucho como tal pierde, porque es la misma operación. Lo único que cambia son los datos, que es el valor de X, que en este caso el valor de X nos da de 4 centímetros y en este el valor de X es de 7 centímetros. Entonces, igual, hacemos la ecuación, vamos a agarrar la ecuación de volumen, que sería 4800 por 7 menos 280 por 7 al cuadrado más 4 por 7 al cúbico. Entonces eso nos da un volumen de
21.252 centímetros cúbicos. Entonces aquí nos pide que lo calculemos en litros, entonces serían 21.252 centímetros cúbicos entre 1000 centímetros, que es lo que equivale a un litro. Entonces como resultado nos da 21.252 litros. Entonces, como vieron, estas dos últimas pues es lo mismo, lo único que cambia es el valor de x. En este caso el valor de x pues nos da el valor de x pues es de 1,4 y 1,7. Entonces en la 9 nos da un total de 14.966 litros y en la 10 nos da un total de 21 litros 252. Bueno, pues esta sería toda mi presentación. Disculpen si no se le entendió bien, pero pues como creo que como la mayoría es la primera vez que, bueno, la segunda vez que exponemos en un video y espero que pueda resolver todas sus dudas. Bueno, de antemano muchas gracias por su atención y hasta luego.